Javier Herrera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo primero que te pregunto es cómo has visto al seleccionador español, cómo estaba. Pues le he visto tocado, la verdad. Me hubiese gustado decirte que le he visto entero. Entero estaba porque es un gran profesional y un hombre que, a modo de ver, yo lo dije en su momento, me pareció un acierto su nombramiento. Luego se ha equivocado en las ruedas de prensa, el caso Sergio Ramos, en el césped sobre todo en el partido en Escocia. Y bueno, pues no le vi fino en entonces, ¿no? En un momento en el que sí es verdad que era su primera toma de contacto con la selección española, en ese partido primero frente a Noruega y segundo el jugado en Glasgow, y hoy pues en la rueda de prensa se veía pues sin sonreír. Le preguntaba a Fernando Burgos de Onda Cero si le veía muy serio, porque le conocemos a Luis de la Fuente, es un tío campechano, cercano. Y bueno, estas informaciones que bueno, hemos contado aquí en la cadena SER, pues han hecho mella claramente en Luis de la Fuente. Ya hemos escuchado un fragmento en el que dice que es todo falso, pero no es un problema de la SER o de la información de la cadena SER, es que bueno, pues en la federación dudan de Luis de la Fuente, que lleva poco en el cargo, y ahora mismo pues yo le he visto hoy tocado. En cuanto a las novedades, unas cuantas, no sé si se esperaban tantas. Bueno, yo creo que es un reflejo de lo que le ha pasado a Luis de la Fuente. Ha cambiado a 13 jugadores, al margen de los lesionados, que es el caso de Valde, de Íñigo Martínez y de un futbolista como Pedri, que es indiscutible, pero claro, es que ha metido a Navas, que me gusta que lo meta, pero no es un jugador con el que puedes pensar para la Eurocopa. O sea, lo metes porque es una situación de emergencia. Si no, no metes a Navas, como a Jordi Alba, que también se lo merece ir, pero que es suplente de Valde en el Barça. También ha metido a Lenormand, que lo han nacionalizado. Me parece que a España no le hacía falta que Lenormand fuera español, que no lo critico, pero creo que no le hacía falta, porque hay un nivel bueno de centrales en la selección española, aunque me conste, contó ayer Meana, que a Luis de la Fuente le preocupaba mucho el tema de los centrales. Y luego la llegada de Canales. Siempre me parece que yo en mi equipo estaría Sergio Canales, me parece que es un pedazo de jugador y yo siempre le metería, un jugador muy bueno, y está en esta lista de Luis de la Fuente. Repiten los de siempre: Miquel Merino, Gavi, Zubimendi, Rodrigo Hernández, que ha comentado que podría ser también en algún momento cuarto central. Yo creo que esa etapa ya la vivimos con Luis Enrique en el Mundial. Y además es que se lleva 3 centrales, o sea que podría ser perfectamente. Pues a mí me parece un error, porque es que si Rodri encima ha crecido en su equipo, es finalista de la Champions y es centrocampista, y además él dijo después del Mundial que era centrocampista, pues ya llévate a otro, pero déjale a este como lo que es, no central, sino centrocampista, porque además es muy bueno y ha crecido en su equipo con Guardiola. Y luego en la delantera pues están los de siempre: Morata, José Lu, Asensio, y también mete a Rodrigo Moreno junto con Dani Olmo y Jeremy Pino. Se han caído futbolistas como Yago Aspas, que es verdad que está lesionado, pero bueno, faltan todavía una semana. Está tieso el pobre, sí. Te puede aportar algo. A mí también en mi equipo Yago Aspas, aunque sea, iba a decir cojo, pero vamos, que no esté al 100%. Y luego otros como Nacho, Ceballos, Borja Iglesias. Yo también en mi equipo estarían, pero bueno, oye, aquí el que manda es Luis de la Fuente, y si no los lleva, pues está en su derecho. Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcos López, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Antón Meana, ¿qué tal estás? Muy buenas. Presente, Yago. Muy buenas noches. Primero os pregunto lo primero que le he preguntado a Herrera: ¿cómo habéis visto hoy al seleccionador en la rueda de prensa, Pulido? Bueno, yo creo que si alguien necesitaba una confirmación de la noticia que hace unos días daban en la antena de la SER Javier Herrera y Antón Meana sobre las dudas de Luis de la Fuente, hoy para mí han quedado totalmente despejadas, ¿no? Solo había que observar la cara de Luis de la Fuente y lo que hoy ha proyectado en la rueda de prensa para darse cuenta de que efectivamente las dudas existen y que han hecho mella en el seleccionador, ¿no? A mí, sinceramente, hoy me ha transmitido inseguridad, tristeza, dudas. Dicen que la cara es el espejo del alma, pues no lo podía evitar hoy Luis de la Fuente, ¿no? Que tiene una cara plomiza, caída. No sé, a mí me ha dado la sensación de que había un ambiente muy gris en torno a la selección, que no se ha transmitido ninguna ilusión. Y yo lo que creo es que esas dudas que, como digo, anticiparon hace unos días Raez y Meana en la SER, creo que han quedado hoy despejadas, son ciertas y las sabe Luis de la Fuente, y hoy ha sido imposible evitar y disimular el malestar que tiene Luis de la Fuente, porque es el primero que sabe de esas dudas en torno a su figura. Marcos, ¿cómo lo has visto tú? El peso de la selección le ha caído sobre él, es decir, con todo lo que se representa ese banquillo y Javi y Antón lo conocen mejor que nadie, es un banquillo terrible en lo bueno y en lo malo, pero es un banquillo muy difícil de gestionar, porque en el fondo está representando 42 millones de personas o aficionados al fútbol que hay en este país, y no es el mismo Luis de la Fuente enérgico, entusiasta, con chispa, con alegría que aparecía el mes de marzo, si no recuerdo mal, en su primera comparecencia para dar la primera lista oficial.
y tienes la sensación que no han pasado 3 meses, que han pasado 3 años y que haya jugado 30 partidos y en realidad solo han sido 2 partidos, la victoria contra Noruega, la derrota contra Escocia y la sensación esa de que era otro seleccionador y como bien decía ahora Julio y también Javi antes, es que solo en la manera de dirigirse hacia los periodistas, de responder a los periodistas, no era el mismo seleccionador que habíamos visto en el mes de marzo. Se le han olvidado los nombres, por cierto. Sí, ¿no? Sí. O sea, hoy no había tantos nombres, ha habido alguno, pero en las últimas comparecencias siempre atendía a los periodistas por su nombre. Hoy ya esto ha desaparecido y ya no hablamos con los periodistas por su nombre. Es un detalle, pero Sí, a está claro. mí no me parecía importante en su momento, pero bueno, él se afanó en su día en contestar a todos los periodistas con Sí, su esa sensación de nombre, cercanía. una cercanía, un trato exacto, muy cercano con el periodista. Hoy me da la sensación de que había una cierta distancia ya entre Luis de la Fuente y los periodistas. Miana, sensaciones. Pues mira, yo no lo he visto tan mal. De hecho, puedo decir que no lo he visto. Lo he escuchado por la radio. Me tocó conduciendo y me puse la transmisión que han hecho Álvaro Benito y el enganche en Carrusel y escuchaba la rueda de prensa sin ver la imagen de Luis de la Fuente en directo. Luego sí que he visto vídeos de la rueda de prensa, pero en directo, cuando lo he escuchado, creo que ha sacado adelante una rueda de prensa complicadísima. Porque es muy difícil dar la cara en tu tercer partido como seleccionador sabiendo que las dudas son ciertas, que tienes que defender tu trabajo porque encima eres un profesional que llevas en la federación muchísimo tiempo, que tienes una edad que ya no estás para tonterías y que sabes que la gente que te está preguntando también lleva siguiendo la selección muchos años y no preguntan por molestar, preguntan porque tienen y manejan información. Me parece que has salvado bastante bien la papeleta dentro de que era insalvable, porque con estas dudas al tercer día es imposible. Yo creo que a Luis de la Fuente no le beneficia nada la información que dimos la semana pasada, ni el contenido ni el momento. Yo entiendo que es muy incómodo para él, lo entiendo perfectamente, Sí, normal. y por tanto creo que dentro del problema lo ha conseguido superar. Le preguntaban a Luis de la Fuente sobre si tiene respaldo y la confianza de la federación. Esto contestaba. Totalmente, total y absolutamente. El otro día el presidente fue tremendamente contundente. No se puede hacer mejor ni decir más claramente una respuesta sobre esa relación, sobre esa pregunta. Total y absolutamente respaldado. Bueno, dice Luis de la Fuente que se siente totalmente respaldado. Desde luego sería noticia que saliese diciendo cualquier otra cosa. Yo pongo la mano en el fuego y creo con los ojos cerrados a la información que daban Javier Herráez y Antón Meana. ¿Qué os parecería que esto se cayese en la Liga de las Naciones? Quiero decir, llegamos a la Liga de las Naciones, se pierde contra Italia, que puede entrar dentro de las quinielas, tampoco es que fuese también en la forma en que se pueda caer, y no se consigue el título, la imagen regular, desde luego la imagen, la culpa Pulido, ¿de quién? Bueno, lo primero, una cosa es dudar y otra cosa es cesar. O sea, yo creo que aunque España pierda en las semifinales de la Liga de las Naciones y haga un mal papel en esta competición, creo que no van a cesar de manera inmediata a Luis de la Fuente. Entre otras cosas porque sería asumir un error, ¿no? Y creo que la Federación no está ahora mismo para asumir el error. Dicho esto, si ahora existen dudas, si se pierde, imagínate las dudas que pueda haber en torno a Luis de la Fuente, aumentarían mucho más en torno a su figura. Que creo que no son solo dudas sobre lo deportivo, ¿no? Por perder un partido, sino más por pues cómo maneja la selección, por situaciones internas, lo que perciben los futbolistas, lo que futbolistas que han estado ahí dentro te dicen de los días de concentración, de la personalidad o no de Luis de la Fuente. Bueno, todo esto es lo que yo creo que ha acrecentado las dudas en torno a Luis de la Fuente. Pero, insisto, una cosa es dudar, que a esta hora se duda y sí, efectivamente yo me uno a la información de Javier Herráez y de Antón Meana, y otra cosa es que eso derive en un cese. Yo creo que no va a haber un cese inmediato de Luis de la Fuente si se hace un mal papel en la Liga de Naciones. Vale, pues voy un poco más allá. ¿Qué gana la Federación deslizando esa información, haciendo ese tipo de comentarios, dejando entrever que a lo mejor se han equivocado? Porque si la decisión no es acabar con un proyecto que ahora mismo no les convence, que en un principio a lo mejor sí, ¿qué gana la Federación poniendo en duda? Pero es que yo creo que no es ganar o no ganar. Ayer lo explicábamos y podemos ampliarlo un poco hoy viernes por la noche. La Federación no está criticando por la espalda a Luis de la Fuente.
La Federación no está llamando a los medios de comunicación para que hagamos una campaña en contra de Luis de la Fuente. Lo que hemos hecho en la cadena SER no es una campaña contra Luis de la Fuente. Pues afortunadamente tenemos una serie de contactos, una serie de fuentes, nos movemos como podemos por la Federación y por el equipo nacional, y después de un viaje del que Romero y Herráez volvieron con las manos en la cabeza de Glasgow y con varias llamadas y un tiempo preparando esto, pues preguntas y tampoco te pueden mentir, es gente a la que conoces y te cuentan que tienen dudas, y cuando te llegan dudas a ti, le llegan dudas a Herráez, le llegan dudas a Romero, desde diferentes puntos de la Federación y de la selección, que no es lo mismo, de la Federación y de la selección, te ves en la obligación de contarlo. Las dudas existen, yo entiendo que Luis Rubiales no lo Sí, pero puede lo que voy, reconocer. Meana, es que no les preocupa que se sepa que la Federación tiene dudas con Hombre, este ellos proyecto. no querrían que lo contásemos, pero quiero decir, es Pues, que es que si hay no quieren un que lo trabajo, cuenten, tampoco hay gente a la que no tampoco se es lo el puede Watergate contar. y no nos van a dar el ondas por esto, pero que nos dedicamos a ello, a saber qué piensa la Federación y qué piensan los jugadores, y realmente el susto de Glasgow fue tremendo. Y la preocupación por haberse equivocado es enorme. Y lo que nosotros decimos es que Luis de la Fuente se la juega en el partido contra Italia. Se la juega. Que no quiere decir que le vayan a echar. Porque a lo mejor no le echan porque no quieren reconocer un error, porque no es el momento, porque no hay un recambio, por 1000 motivos. Pero que está con la lupa, y si va a Italia y te pasa por encima, las dudas aumentan. Igual que si va contra Italia, el equipo tiene otro aire, juega súper bien al fútbol y gana, pues la situación cambia radicalmente. Pero nosotros no podemos hacer los programas con el resultado en la mano y, como dicen en Argentina, con la hoja del lunes. Tenemos que contar a la gente lo que pasa en cada momento. Y hoy la rueda de prensa ha girado en torno a una duda que toda la gente que estaba en la sala de prensa y que no trabaja en la cadena SER sabe lo que contamos es verdad. Y por eso le dan crédito. Si esto fuera una locura de Herráez, de Romero y mía, no hubieran preguntado 15 personas por el tema. No, Todo sí, el yo- mundo que sigue la selección sabe que es verdad y, Sí, que, sí. y que la duda está ahí y que el seleccionador va a un viaje a una Liga de Naciones con una lupa gigante encima. No, si yo en los únicos que no tengo duda es en vosotros tres, en eso que vaya por delante. Para mí, lo más preocupante, iba a deciros, a margen de que la Federación sepa que tiene un problema encima, pero no porque Luis de la Fuente no sea una persona preparada, que lo es, pero que las cosas han ido mal, o sea, han salido de nalgas desde el minuto uno. Ojalá se reconviertan y España consiga la Liga de las Naciones, porque lo puede conseguir, lo puede hacer. A mí lo que más me chocó cuando dimos esta información, a mí lo que más pongo en valor es que los jugadores, algún jugador, digamos que no compra el libreto de Luis de la Fuente, que la gente me entienda, no es que sea un mal técnico, no es que haga mal las cosas, que sea un vago, todo lo contrario, es trabajador, bueno, conoce la casa, conoce a los jugadores, pero que jugadores que están ya en varios equipos, que hayan estado con varios entrenadores pues de postín, llegan y ven a Luis de la Fuente y les deja fríos. Yo creo que eso es, que el jugador palpe que ahí no hay pozo para conseguir títulos. Para mí es lo más importante, porque al final aquí esto es un juego en el que juegan los futbolistas, hay un entrenador que pone a los futbolistas y si ganas la cosa va bien y si no ganas la cosa va mal. Si ganas la federación te tiene años, si no ganas la federación te cambia. Así de sencillo. Pero si el jugador palpa que ahí no hay calidad, iba a decir, no sé, si no palpa el jugador Sí, no hay feeling, la confianza, a veces no hay no- feeling. no Por hay, ejemplo, claro, Luis claro. Enrique, más sencillo, Luis Enrique, ¿te gustará o no te gustará? Pero llegaba Luis Enrique, mandaba y a mí me parece que se equivocó, entre comillas, se volvió loco deportivamente hablando en el Mundial y la lió. Pero cuando Luis Enrique llegó al equipo, ahí no había dudas. Luis Enrique se puso ahí y dijo, vamos a jugar así, este es mi equipo, la gente así, y se acabó. Y Eso la se federación, llama personalidad. Correcto. llámalo como quieras. Bueno. O coge el equipo Zidane en el Madrid, o coge Del Bosque, o coge Guardiola. O sea, que Sí, el concepto futbolista queda claro. lo huele. Y con Luis de la Fuente Ahora- ha olido todo lo contrario. Ahora le doy la palabra a Marcos, pero es que le han preguntado al propio Rubiales, ha sido Santi Ovalle, que ya sabéis que está con Giuflaque en Eindhoven para la final de la Champions femenina donde juega el Barça. Ha estado con Rubiales y le ha preguntado sobre esto. Son falsas, son noticias falsas. Pero puede asegurar que va a seguir en caso de que no vaya bien la Nations League. No, lo que han dicho es que no estamos contentos con él, que hay algún problema con él, que dudamos de él y eso es falso. Marcos. Es que además De la Fuente tenía un problema y lo hubiera tenido él, lo hubiera tenido cualquier otro entrenador con más experiencia digo en la élite, no en los banquillos, que viene de un liderazgo absoluto de Luis Enrique.
una manera de entender la dirección desde el banquillo, la gestión del grupo, todo lo que representaba Luis Enrique. Cuando eliges a De la Fuente, y eso no es responsabilidad de La Fuente, eso es responsabilidad de quien lo elige. Me imagino que Rubiales, Molina no debe ser, porque Molina inmediatamente se marchó. Albert Luque tampoco creo que fuera. Quien lo eligiera, que debía ser Rubiales, el que dio la última autorización, sabía que se iba a las antípodas de Luis Enrique. Es decir, era el técnico radicalmente contrario y distinto a lo que representaba Luis Enrique. Y Luis Enrique, con todas las críticas que recibió, hizo pensar a la afición española que había una gran selección, y la selección, hay que reconocerlo, está en un proceso muy difícil, de mucha complicación, porque no hay talento de altísimo nivel o de nivel mundial. Si analizas la lista de hoy, ¿cuántos jugadores considerarías que están entre los 2 o 3 mejores jugadores del mundo en su posición? ¿Quién? ¿Rodri? Y poco más. Pero eso la culpa no la tiene Luis de la Fuente. No, por eso digo, pero Luis Enrique... hay que ser honesto. Sí, justo por eso lo digo, Julio, pero Luis Enrique, con esta selección y con este grupo, llegó a una semifinal de una Eurocopa. O sea, y hizo pensar, y a una final de la Liga de las Naciones. Y jugando muy bien al fútbol. Pues por eso digo... O sea, yo he sido primer crítico de Luis Enrique porque creo que se equivocó de cabo a rabo en el Mundial y se le comió el personaje, se equivocó él, Luis Enrique se equivocó él, pero en la Eurocopa lo hizo de 10. O sea, esas cosas hay que decirlas en su valor y la verdad es que esa selección jugaba muy bien al fútbol. Pero si me dejas, Yago, para mí, que haya dudas con el seleccionador me parece noticia y por eso lo cuento. Correcto, claro. Pero tampoco me parece el fin del mundo. Quiero decir, esto es deporte profesional, hay una serie de dudas y luego... Acaba de llegar. Acaba de llegar. Una persona acaba de nombrar. Afortunadamente, a lo largo de nuestra carrera hemos dado alguna noticia de este tipo. Yo recuerdo una con Rafa Benítez, que los jugadores le pedían que cambiara el sistema en el Madrid. Y se dijo, va a cambiar el sistema. Y él se enfadó en la rueda de prensa, es mentira, no me lo han pedido. Y al día siguiente cambió el sistema. Pues esta convocatoria demuestra que se la juega. ¿Por qué? Porque ya no importa la formación, no importa la nueva jornada, no importa la Eurocopa del 24, importa ganar como sea a Italia. ¿Por qué? Porque está en juego su puesto de trabajo y un proyecto que él quiere liderar, cosa que yo entiendo perfectamente. Entonces no puede hacer experimentos, no puede dar la pelota a Bryan Gil, no se la puede jugar con Bryan Gil. ¿Por qué? Porque tiene que llevar a Jesús Navas, no puede llevar a Arnau Martínez del Girona, que lleva sonando un año. ¿Por qué? Porque no te la puedes jugar, porque si te juegas la vida llevas a Jordi Alba y llevas a Jesús Navas. Y llevas a Canales, llevas a gente que ha jugado muchos partidos en la élite. Sí. No te pones a hacer experimentos. Esta convocatoria, en mi humilde opinión, es una demostración de que la información que hemos dado es cierta. El seleccionador lleva a la vieja guardia porque lo único que le importa es ganar, no la Nations League, ganar su continuidad en la selección, cosa que yo haría lo mismo. Y no pensaría en la Eurocopa, pensaría en ganar Italia. Nada más. Yo quería hacer un apunte más, y es que hoy creo que Luis de la Fuente ha hecho más grande todavía la información de la SER, con su cara, con su reacción. No, hoy se ha confirmado todo, Pulido, vamos. Se ha confirmado todo, pero todo, absolutamente, porque si no es cierto lo que dice la SER sobre sus dudas, hoy tú no te plantas ante la prensa con esa cara, con esa actitud, con ese talante. No pero tú que eres un tío justo, no seas injusto. Yo me he visto, yo la he oído y la he visto. Pero tú imagínate el papelón para Luis de la Fuente. Bueno, ya, pero te quiero decir que si efectivamente... Un entrenador con experiencia... si yo hago caso a las palabras de Rubiales y no hay ninguna duda sobre Luis de la Fuente pero él sabe que hay dudas, y están cerrados en apoyar a Luis de la Fuente, hoy Luis de la Fuente no se muestra así ante la prensa. O sea, es que ha sido tremendo. O sea, la cara de Luis de la Fuente hoy era la confirmación absoluta de la noticia de la SER sobre las dudas. Pero tampoco es cómodo para la federación dudar de Luis de la Fuente. Es decir, ellos lo han elegido. Es un hombre de la casa. Estamos hablando de si a alguien le quedaba alguna duda sobre esto. Sí, te entiendo, sobre las dudas. Sí, que se ha confirmado que la información que habéis dado estos días era 100% verídica. El presidente está en la final de las chicas, ¿no? Que se juega mañana, ¿no? Ha llegado hoy, ¿no? Pues se queda hoy, en vez de viajar hoy, viaja mañana. Y está hoy con Luis de la Fuente al lado. Y dice, este es mi entrenador para los próximos 2 años. Se acabó el debate. Pues ¿Sí o no? Sí, yo lo que he pensado, estaba en la sala de prensa, en el Salón Villalonga, y estaba Albert Luque en la primera línea, estaba su staff técnico, con alguno de ellos tengo hasta amistad personal, y Luis de la Fuente no tengo amistad personal, pero me cae de cine, ojalá le vaya muy bien, pero en eso está el presidente de la Federación Española, y en vez de viajar hoy a la comida oficial de la final de chicas, te quedas con Luis de la Fuente, le apoyas delante de todos los medios y dices, señores, este que está aquí va a estar aquí 2 años.
Y mañana viajo a la final de chicas. Tiempo vamos a tener para hablar sobre el futuro de Luis de la Fuente. Dadme un segundo que tengo que tirar la desco y enseguida estoy con vosotros y os pregunto por la lista, lo que os gusta y lo que no os gusta de esta lista. 11:58. La lista de Luis de la Fuente. Vuelve Unai Simón en la portería, se queda fuera Robert Sánchez, veremos a quién pone la titularidad, Unai Simón o Kepa, que fue su portero en los 2 primeros partidos. Sigue David García, entra Lenormand después de ser nacionalizado, supongo que para ser titular. Rodri, que podría ser el cuarto central de este equipo, o formando esos 4 centrales que hay en la selección, quién sabe de si como titular o no. La salida de Borja Iglesias y de Aspas arriba, vuelve Rodrigo Moreno. ¿Qué os parece la lista, Marcos? Bueno, el gran cambio es en la defensa. Ha revolucionado la estructura defensiva de la selección de tal manera que la apuesta por 2 jugadores como Jordi Alba y Jesús Navas, es evidente que Lenormand es el nombre que sobresale ahí en la estructura defensiva, pero recuperar la figura de Jesús Navas y recuperar también a Jordi Alba indica, como comentaba bien antes Antón, que aquí ahora mismo el proyecto es ganar a Italia, intentar ganar la final y él lo ha dicho con otras palabras, ha dicho el contexto nos indica que estamos a 2 partidos de ganar un título, algo que no gana España desde hace 11 años, desde la Eurocopa del 2012, y que por lo tanto, donde él ha solidificado y donde ha dado más solvencia es en los cambios en la defensa. El centro del campo lo mantiene idéntico prácticamente, con Rodri, Zubimendi, Gavi, Fabián Ruiz, Miquel Merino, y se ha cargado a Ceballos, eso supongo que lo explicará mejor Antón Meana que yo, y ha puesto a Canales, y arriba los delanteros. Yo me quedo con una frase que ha dicho que entre todos los delanteros garantiza 50 goles, pero a mí me falta, es verdad que está Joselu, que está Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Rodrigo Moreno, Marco Asensio, Jeremy Pino, pero me falta ese jugador capaz de ganar por sí solo un partido, sí. Un partido de estos que se te pone envenenado en una acción, en una jugada, en un disparo, quién sabe si puede ser Marco Asensio con esa zurda que tiene desde fuera del área, te puede ganar el partido. Pulido, ¿a ti qué te parece? Bueno, 11 cambios. Con eso está todo dicho, ¿no? Te presentas en tu primera lista para hacer una evolución y en la segunda lista haces una involución y vuelves atrás, ¿no?
todo el camino que has andado, hablando de nueva etapa y generando una nueva etapa, resulta que a las primeras de cambio no te vale y tienes que dar marcha atrás. Bueno, pues la excusa es que tienen experiencia para este tipo de partidos. Bueno, pues si eso es una idea de peso, pues habrá que respetarla, ¿no? Pero de repente no te vale Ceballos, no te vale Nacho, no te vale Oyarzábal, no te vale Gallá, no te vale Pedro Porro, no te vale el experimento Brian Hill, Borja Iglesias ya no te gusta de 9. Bueno, a mí sinceramente tantos cambios no me gustan. En su momento lo decía de Luis Enrique y ahora lo digo de Luis de la Fuente. Yo creo que hay que tener una idea más centrada de cuáles son tus jugadores y cuál es tu idea de equipo y tu idea de selección, ¿no? Y andar cambiando 11 jugadores de una convocatoria para otra, a mí sinceramente no me parece bien. Pero bueno, hay que respetarlo. Yo sinceramente tiene que explicar mucho este cambio, tiene que dar razones por las que ahora ya de repente Ceballos no le parece importante, Nacho no le parece importante. Lo de Lenormand yo tampoco lo entiendo, que haya que acudir a un jugador que no quiere jugar con la selección y que quería jugar con Francia, y yo pregunto, ¿Lenormand es mejor que Nacho? ¿Lenormand es mejor central que Nacho en este momento? ¿Hay que nacionalizar a Lenormand para que juegue en lugar de Nacho? Bueno, yo tengo dudas, sinceramente. Miana, ¿qué te parece a ti? Dale, Raed, venga, dale. No, simplemente eso, apuntar por el tema de Lenormand, que me parece importante. No tengo nada contra este futbolista, que ni conozco, me gusta mucho verle la Real, pero me parece un mensaje terrible, mensaje malísimo al fútbol español. O sea, me parece un mal mensaje. Porque de un seleccionador sub-21. Exactamente, es un mensaje, para mí es un mensaje que define perfectamente, y encima han dado las gracias a los servicios jurídicos, me parece terrible, o sea, me ha parecido terrible. Yo no sé si me equivoco mucho o no, ahora le dejo a Meana, pero a mí, y le tengo aprecio a Luis de la Fuente, lo digo de verdad, le tengo admiración además profesional, pero a mí esta me parece una convocatoria, esta segunda, una convocatoria desde el miedo, desde perder lo que había hecho en un principio, olvidarse un poco de su idea y como amarrar, no convencido de lo que había hecho en un arranque, probablemente por la falta de confianza o no que haya sentido, y me parece que es una lista que está hecha desde el miedo, que igual me confundo, pero a mí me da la sensación. Meana. Pues yo, partiendo de esa premisa, creo que es una lista hecha desde el miedo, y es muy normal tener miedo. Cuando hay dudas sobre tu trabajo puedes tener miedo, cuando quieres ganar un torneo puedes tener miedo a perderlo, lo puedo llegar a entender. Pero a mí no me desagrada tanto la lista, es que yo creo que no hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, quiero decir, Borja Iglesias, pues es un delantero muy bueno para el Betis, pero no valía para la selección con Luis Enrique y parece que no vale para Luis de la Fuente. Pues ya le han testado 2 seleccionadores, poco, pero le han testado y no confían en él. Pues creo que pedíamos a Canales, aquí está Canales, me parece que Jesús Navas, con lo que hizo el otro día, mejor que cualquier otro está para jugar contra la selección italiana en Holanda. Entiendo que se había vendido un cambio generacional y que eso sacaba del equipo nacional, por ejemplo, a jugadores como Coque, y no se está viendo porque ahora vuelve gente de la vieja guardia, caso de Jordi Alba. Y luego, para mí, siguiendo la línea de Pulido y Herráez, a mí lo que me parece más noticioso es el que ya se convierte en un tema de Estado el problema que tiene España con los centrales. El seleccionador nacional considera que Nacho, Pau Torres, Mario Hermoso son peores centrales que Rodri y son peores centrales que Lenormand. Entonces, eso demuestra que es verdad, porque aparte la federación lo reconoce fuera de micrófono, que la preocupación con los centrales es enorme, que Lenormand es una petición expresa de Luis de la Fuente con el apoyo de Luque, porque piensan que no hay centrales en España, que el boquete es gigante, y España tira de la pareja Laporte-Lenormand. Y repite David García, que no hizo tampoco una aparición estelar, pero que se ha ganado un sitio en el esquema de la Fuente. Y es un problema grave, porque Nacho y Pau Torres, por ejemplo, quedan señalados como 2 jugadores que tiene que pasar algo muy gordo para que vuelvan a jugar en la selección española. En fin, esta es la convocatoria de la selección española en principio, si no hay cambios de cara a la fase final de la Liga de las Naciones, y veremos qué es lo que pasa en el futuro con Luis de la Fuente, aunque para eso parece que queda bastante más tiempo. Herráez, Pulido, Marcos, Meana, gracias a los 4 a descansar, hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo.